Más de la mitad de las 3.700 entidades locales menores de toda España se encuentran en Castilla y León y una tercera parte en la provincia de León. Por eso nos encontramos en una de ellas, en la provincia de León, en Pedrún de Torío, que pertenece al municipio de Garrafe de Torío. Aquí viven 84 vecinos. La paz de este valle de Torío se ha visto trastocada por Montoro, sí, por el Ministerio de Hacienda, por ese Real Decreto que obliga a eliminar los secretarios vecinos por los secretarios de carrera. ¿Qué va a pasar ahora con las certificaciones de la PAC, con las subvenciones, con las obras? Vamos a preguntárselo a su alcalde pedáneo, Fulgencio Bandera. Muy buenas. Buenos días. ¿Está usted preocupado por este Real Decreto que hay que aplicar y que ha habido que aplicar a partir de ya? Pues sí, efectivamente, es un Real Decreto que nos ha pillado, pues digamos, de alguna manera fuera de juego, que va a tener una consecuencia rápida en cuanto a la toma de decisiones administrativas, como que tiene que ver con las certificaciones de la PAC, por ejemplo, para que los ganaderos cobren esas ayudas. Tiene que ver muy directamente con cualquier certificación, de obras o de cualquier otro tipo administrativo que hace necesario, según ese decreto, pues la participación de la figura de los secretarios de carrera. Por lo tanto, sí que nos preocupa y además ya no solo a nosotros, sino a las 3.500 juntas vecinales de todo el territorio nacional, como es evidente. O sea que ese secretario tiene muchas funciones importantes que no pueden pararse de la noche a la mañana. Efectivamente, porque de hecho ahora mismo nosotros estamos haciendo una serie de obras, vamos a tener que tomar acuerdos ya y tenemos ese vacío legal que nos está impidiendo pues tomar esas decisiones precisamente para seguir con el desarrollo normal de una entidad local menor. Ahora vamos a ver algunas de esas obras que ustedes trabajan, pero para los telespectadores lo primero que queremos es explicarles qué diferencia hay entre una pedanía y un municipio. Esto es una pedanía. ¿Qué se diferencia con un municipio? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, nosotros, la pedanía tiene un régimen de funcionamiento pues que tomamos las decisiones en concejo, que se llama, reunimos a los vecinos del pueblo. La Junta Vecinal propone una serie de obras que consideramos importantes para desarrollar ese año y los vecinos de forma mayoritaria, dando prioridad a esas obras que proponemos, pues se toma el acuerdo sin más. Es decir, para que se enteren los telespectadores, no es lo mismo que un alcalde que es elegido, que con mayoría luego puede tomar las decisiones que considere para mejorar las calles del pueblo, hacer lo que sea. Ustedes, cada obra que hacen, cada movimiento que hacen, aunque usted luego lo ejecute como alcalde pedáneo, necesita el apoyo en un concejo de la mayoría de los vecinos. Sí, se necesita, por decirlo de alguna manera, el visto bueno de la mayoría de los vecinos. O sea, aquí no se hace ningún tipo de obra que vaya en contra de la opinión mayoritaria de los vecinos, porque nunca se ha hecho así. Durante siglos está haciéndose así las cosas en las pedanías y tenemos un régimen de funcionamiento participativo de todos los vecinos de la localidad, como no puede ser de otra manera. Nosotros ejecutamos esos acuerdos, pero siempre con el respaldo mayoritario de los vecinos. Bueno, como todos los años, os hemos convocado para ver un poco qué tipo de obras queréis que se desarrolle en este ejercicio. Y bueno, tenemos por ahí alguna que ya os habíamos comentado en la anterior reunión y queremos saber, según vosotros, cuál es las que queréis que se hagan de una forma inmediata. Así que nosotros tomamos nota y os pedimos porque opinéis cuáles son esas obras de las que hacemos mención. Así que, ¿quién quiere hablar? Otra peculiaridad es que eso se hace en hacendera, es decir, 3 o 4 veces al año todos los vecinos unen sus fuerzas para esta casa que vemos a nuestras espaldas, que es la de la antigua maestra, o los lavaderos se han recuperado, otro edificio que vemos ahí atrás. Sí. Bueno, de hecho, aquí se pueden ver restos todavía de obra de este muro que tenemos a nuestra izquierda, que lo hemos hecho el año pasado de forma participativa de los vecinos. Esta oficina de la Junta Vecinal también la hemos hecho de hacendera. El edificio este pequeñito que tenemos detrás es un edificio para meter los aperos y herramientas de trabajo. En fin, todo este entorno que estáis viendo pues se ha hecho prácticamente en su totalidad con la participación de los vecinos.
¿Cuál es la relación que tienen ustedes con el municipio al que pertenecen, en este caso a Garrafe de Torío? La relación es buena. Es verdad también que detrás de todo esto, este decreto, pues claro, conlleva que todo el patrimonio de las juntas vecinales, incluso el monte, pasarían directamente, si las juntas vecinales desapareciésemos como entidad pública, directamente a los ayuntamientos. En un futuro no muy lejano, nuestros montes, aquí tenemos un monte de 960 hectáreas de roble, van a ser los lugares donde se van a ubicar las renovables con todo lo que ello conlleva. Esto va a ser posiblemente pues, una fuente de riqueza importantísima y que alguien se quiere quedar con ella. ¿Usted cree que si este Real Decreto no hay una moratoria para, digamos, poner en marcha que vengan esos funcionarios de carrera, podría suponer la desaparición de las juntas vecinales? Sí, si no hay la posibilidad legal desde el punto de vista administrativo de tomar acuerdos y ejecutarlos, nosotros estamos atados de pies y manos para poder desarrollar cualquier actividad administrativa dentro de la junta vecinal. Mañana nos podremos reunir, podremos tomar un acuerdo, pero es nulo de pleno derecho si no se regula este Real Decreto abusivo, pues de una forma, pero ya, o sea, tiene que ser en el transcurso de esta semana. Las juntas vecinales estamos teniendo ya muchos problemas a la hora de ejecutar los acuerdos. Tenemos que pagar facturas y no podemos. Por lo cual, ¿ustedes pedirían, digamos, daños y perjuicios, porque si ahora mismo todas esas facturas no pueden salir o alguien se queda sin cobrar la PAC porque no se han hecho esas certificaciones, pedirían que alguien corriese, qué administración o quién debería de correr con esos gastos? ¿Pedirían daños y perjuicios? Evidentemente, eso ya lo hemos planteado dentro de las reuniones de la propia Federación de Juntas Vecinales y está claro que nosotros tenemos un perjuicio. Ejemplo muy del día. La Diputación Provincial tramita unas ayudas directamente a las juntas vecinales que tienen que ser firmados los acuerdos de ejecución de obras por el secretario. Si esa figura administrativa no existe, y además la propia Diputación, a través de los servicios del SAM, no nos proporciona ese secretario de carrera, evidentemente los plazos se van y nos quedamos sin subvención. Con lo cual, claro que vamos a reclamarlo. Y los de las PAC, por supuesto, ya no solo nosotros nos vemos afectados, sino también los ganaderos de la zona, que hay un ganadero que tiene 150 vacas de carne, y ese señor vive de esas ayudas de la PAC. Fulgencio Bandera, muchísimas gracias por contarnos su problema. Vamos a hablar con más gente para explicar un poco más, conocer un poco más en qué consisten las juntas vecinales, cómo trabajáis y sobre todo buscar una solución a este Real Decreto, una decisión que se ha tomado en Madrid y que posiblemente aquí en esta pedanía como es Pedrún de Torío no entienden. Muchas gracias. Esta publicación en el BOE el 17 de marzo inhabilita a todos los vecinos secretarios que hasta ahora ejercían su función en las juntas vecinales. Su trabajo, dice el boletín oficial, lo asumirán los secretarios de los ayuntamientos a los que pertenecen, apenas 10 líneas que ponen patas arriba las administraciones más pequeñas. Puede significar en muchos casos la desaparición de bastantes administraciones de este nivel. Lo primero es ganar tiempo. En este encuentro están representados 2/3 de las entidades locales menores de España. Todos asumirán un texto escrito por la Federación Asturiana para pedir una moratoria de al menos año y medio, lo mínimo para sacar más plazas de secretarios. Con los actuales es imposible cumplir la ley. Más plazo que también ha solicitado el presidente de la Diputación de León. No puedo hacer un decreto de hoy para mañana. El día 17 sale publicado y entra en vigor el día 18. Aseguran que la norma se ha hecho sin consultarles y con un profundo desconocimiento del terreno. Por ejemplo, algunos ayuntamientos en León o Palencia suman más de 20 y 30 pedanías, una gestión imposible de asumir para un solo secretario. Los funcionarios habilitados reconocen que ahora no están preparados para cumplir con el trabajo que les encomienda la ley. Y para asumir esas responsabilidades, los funcionarios habilitados, necesitamos que se nos garantice que en los puestos de trabajo vamos a poder disponer de una serie de medios y de posibilidades de ejercer nuestras funciones. Diputaciones y comunidades autónomas aseguran las juntas vecinales tendrían que asumir también gastos de contratación y gestión de la administración electrónica y ponen cifras. Un servicio de asistencia a municipios como el de la Diputación de León debería contar con unos 20 funcionarios que se encarguen de estas tareas. Ahora solo hay uno. Reconocen el origen del problema. Que el 46,7% de las entidades locales
locales menores de España no rinden cuentas. No se niegan a una mayor fiscalización, pero con soluciones viables. Este decreto afecta directamente a los ciudadanos. ¿Qué solución plantearemos a aquellos ganaderos que al final de este mes, señor consejero, necesiten una certificación para concurrir a las ayudas de la PAC? ¿Quién certificará las pequeñas obras de las juntas vecinales del plan de Diputación? Espero y deseo que se modifique el Real Decreto o podamos sacar una norma. Y segundo, para eso están también la SAN, usted lo sabe, los servicios de ayuda y de apoyo al municipio, para apoyar a los pequeños municipios, función fundamental de cualquier diputación. El vicepresidente ya ha hablado con la secretaria de Estado de Función Pública, que le ha asegurado que están buscando una solución al problema. La ley Montoro, la ley que amenazó la autonomía municipal hace años, está otra vez poniendo en riesgo el medio rural de Castilla y León. El Tribunal Constitucional eliminó prácticamente toda la ley, pero ha sobrevivido un Real Decreto que está generando muchos problemas por la eliminación del secretario de vecino por un secretario de carrera. La Diputación y todas las pedanías, sobre todo las de Castilla y León, que es donde están la mayoría de esas juntas vecinales, quieren una moratoria. Y si hay problemas, lo que van a exigir son daños y perjuicios. Carlos González Antón, muy buenas. Muy buenas. Secretario General de la Federación Leonesa de Entidades Locales y también de la Federación Nacional. ¿Existe un conocimiento en Madrid de lo que son las juntas vecinales, de lo que son las pedanías a la hora de legislar? Pues a la vista de los resultados normativos, pues muy poco, porque realmente, y apelando a la buena fe tanto del legislador como del gobierno que aprueba los reglamentos, pues han aprobado una norma que colapsa no solo el funcionamiento de las entidades locales menores, sino también los municipios en los cuales se insertan. Hay que tener en cuenta una cosa, que es que hay una gran tanto dispersión como asimetría. Las entidades locales menores están concentradas esencialmente en el norte y en algunas provincias, como la provincia de León, en la que estamos, Palencia, Burgos, Asturias, Cantabria, en Álava también hay, y en Lérida y en Cataluña también hay, y en el resto hay muchas menos. ¿Qué sucede? Pues que legislar para todas es complicado, pero en estos territorios está provocando una deficiente legislación, un caos y unos conflictos muy graves. Julio Javier Pedreira, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es el representante del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de León y también trabaja en el Servicio de Asistencia Municipal de la Diputación de León. ¿Cómo se elige hasta ahora un secretario de una pedanía como la que nos encontramos en Pedrún de Torío? Bueno, pues hasta ahora, si bien es cierto que había una norma anterior, un Real Decreto anterior al actual y de la polémica, que preveía varias posibilidades, que un secretario municipal, otro funcionario municipal o un vecino, se decía en la norma, una persona con capacidad ejerciera esas funciones, lo habitual, al menos en Castilla y León, y especialmente en León, es que se eligiera a un vecino, es decir, la tercera vía, la persona capaz, con capacidad. ¿Y qué gestión hace? Así, muy brevemente. Pues la gestión que hace ese secretario, esa figura del secretario vecino, fundamentalmente pues es la de dar fe en las sesiones de las juntas vecinales y alguna otra tramitación administrativa y, lógicamente, pues firmar también en calidad de secretario e interventor de esa entidad documentos y cuentas. Andrés Vuelta, ¿qué tal? Muy bien. Él es el presidente de la Federación Leonesa de Entidades Locales y también es el alcalde pedáneo de Columbrianos, que está muy cerquita de Ponferrada. Usted también estará en contacto con otros alcaldes pedáneos. ¿Qué sentimiento tienen con este Real Decreto? ¿Les tiene preocupados? ¿Les tiene en alerta? Entendemos que es un Real Decreto muy duro. No sé si por un desconocimiento territorial, como ha dicho Carlos, o bien porque somos los paganos. O sea, hay un ejemplo claro que nos ha llamado un poco la atención en contactos que hemos tenido, y es que, por ejemplo, en el año 2013-2014
el 98% de las entidades locales menores habían presentado sus cuentas y al año siguiente solamente 47% no lo había presentado. Es un bajón importante. Pero aún así, los cumplidores creemos que teníamos que tener estar catalogados de otra manera, no sufrir el daño que esta ley nos está metiendo. ¿Están pagando en este caso justos por pecadores? Es decir, hay pedanías que están cumpliendo y otras que no, pero se está arrastrando al resto. Es que, además, desde el punto de vista normativo y de la ley, no se está aplicando el precepto. Es decir, si efectivamente una comunidad autónoma, que es la competente, entiende que una entidad local menor no rinde justificadamente cuentas, tiene la capacidad para poder suprimirla y extinguirla. Lo que no tiene ningún sentido es que se establezca un sistema en el cual, dada la absoluta incapacidad personal, porque ahora mismo los propios ayuntamientos tienen graves dificultades porque el propio Ministerio reconoce la insuficiencia de funcionarios de habilitación nacional para atender a los ayuntamientos. Ahora, cuando en la provincia de León se les obliga a atender además a 1.231 entidades locales menores, pues es que es humanamente, hablando en términos de personas, humanamente imposible. Por tanto, entendemos que claramente no pueden pretender que se rindan más cuentas colapsando las administraciones que deben rendir, que son las juntas vecinales y los ayuntamientos. Sí, ciertamente, como apunta Carlos González Antón, esta norma, este Real Decreto nos conduce a un sinsentido. Sería tanto el pretender que un secretario interventor de un municipio de León, que suele ser el único funcionario que hay en ese municipio, a su vez, de repente y de un día para otro, asuma las funciones de secretaría de intervención de 10, 15, 20, 30 entidades más, es un sinsentido, como lo sería el decir que el presidente del Gobierno mañana dijera que a partir de pasado mañana el ministro de Hacienda y Función Pública se encargaba de la gestión de todos los ministerios del Estado. Estamos hablando de que no solamente se pueden colapsar las juntas vecinales, las pedanías, sino que los propios municipios también pueden entrar en colapso porque no van a poder hacer frente a este trabajo que se estaba haciendo de una manera distinta en cada sitio. Además, el problema, aparte de la diversidad que hablaba antes territorial que no se ha tenido en cuenta, yo creo que la gente que ha trabajado en este Real Decreto finalmente ha puesto las vacas delante, el carro delante de los bueyes. El que hace la ley tiene que saber que esto va a tener unos gastos, que hay que financiar un montón de cosas que en principio no se han tenido en cuenta. Han soltado el Real Decreto y ahora vienen los problemas. Estamos todos en la calle, secretarios habilitados y no habilitados, juntas vecinales con problemas importantes, como decía Carlos. Es decir, cualquier acuerdo que tengamos ahora es nulo de pleno derecho, con lo cual de aquí hasta las siguientes elecciones, si no resolvemos esto de una forma inmediata, vamos a tener muchos problemas. Vamos a intentar poner soluciones. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para poder organizar esto de alguna manera, que esta modificación, que posiblemente haya que hacerla, sea una oportunidad para que las juntas vecinales, que están en contacto con los ciudadanos y con la gente al más extracto, más bajo, puedan mantenerse en el tiempo y no desaparezcan? Y se modernicen. Esa pregunta es perfecta, es decir, aquí el problema está en que hay que aprovechar las reformas para modernizarse, para incorporarse a aspectos claves como son la administración electrónica, que también pues, es una reforma legislativa de calado y que tiene que llegar a la administración rural, porque precisamente aquí es donde hay que hacer los mayores esfuerzos, en las pequeñas pedanías, en los pequeños concejos o parroquias rurales, en los cuales en el ámbito rural el acceso a los aspectos tecnológicos podía ir de la mano perfectamente de unos funcionarios cualificados, con un sector claramente profesionalizado y al parecer, bueno, pues están dando los pasos equivocados. ¿Qué plazo? Nosotros entendemos que si bien como administraciones locales que son y administraciones públicas lo lógico es que sean funcionarios, lo que hay que buscar es que
a través de las administraciones superiores, en este caso desde las federaciones, lo que nosotros entendemos es que tanto el SAM como por ejemplo en la provincia de León, que está el Consejo Comarcal del Bierzo, deberían de forma inmediata articular, porque tienen capacidad, y crear plazas, aunque inicialmente puedan ser de interinos, para que de forma inmediata empiecen a asistir a las juntas vecinales. ¿Y por qué? Porque es que ahora mismo son los ciudadanos en el ámbito rural los que están empezando a sufrir la parálisis de esta administración. ¿Por qué? Pues porque no pueden obtener certificaciones de pastos, de PAC, de aprovechamientos madereros, etcétera. Quien no entienda esto, algunos se preguntarán, mientras llegan esos funcionarios, que no sabemos si son los que van a servir para repoblar el medio rural, ¿se podría compartir el secretario municipal con el secretario de una pedanía? Es muy difícil por lo que explicaba antes. Un secretario, la realidad territorial de Castilla y León, especialmente León, es la de un pequeño municipio con una pluralidad de pedanías. Y evidentemente una persona que ya está saturada en su trabajo en el ayuntamiento porque se han incrementado las obligaciones legales en los últimos años, no puede de repente multiplicar por 15, por 20 o por 30 esas funciones con una pluralidad de entidades más. Entonces es claro que hay que buscar otra solución. ¿Pero también puede ser porque tengan intereses distintos? También está el problema del conflicto. La propia federación en ocasiones nos ha comentado que más allá de este problema material que yo he descrito, que también está el problema del conflicto. No es una excepcionalidad, es raro el municipio que con alguna de sus múltiples pedanías no tiene algún conflicto, a veces viene originado por la diversidad política, por la diversidad de criterios. Entonces hace muy difícil que un mismo funcionario que es el encargado de velar por la legalidad en el ayuntamiento, que a su vez pase a ser el encargado de velar por esa legalidad y buen funcionamiento en las pedanías, y que no surja ese conflicto. Vamos a ver, no se evidencia. Quería completar la información, coincidiendo al 100% con lo que dice Julio, con un dato en Castilla y León, que es que la Ley de Régimen Local de Castilla y León establece ya desde el 98 la obligación de que entre los ayuntamientos y las juntas vecinales se acuerden convenios en los cuales se tiene que fijar cuál es la financiación, quién tiene que financiar cada uno de los servicios que se presten, porque, por ejemplo, aquí donde estamos, el servicio de abastecimiento de aguas lo lleva la Junta Vecinal, siendo un servicio municipal, por lo cual el propio ayuntamiento debería ayudar a la financiación de este servicio que es suyo. ¿Qué es lo que sucede? Que para la aprobación de este convenio, pues ya hay intereses diferentes, no necesariamente contrapuestos, y es lógico que la asesoría y la llevanza de los temas del ayuntamiento en este y en otros casos lo puedan llevar personas distintas. El municipio de Columbrianos es Ponferrada. ¿Cuánto dinero reciben ustedes del ayuntamiento de Ponferrada? Pues exactamente del ayuntamiento de Ponferrada 529 euros para gastos de gestión. Un pueblo pues, que tiene censados 1.450 habitantes. Esto es increíble porque entramos en otra dinámica ahora. Por ejemplo, somos pueblos que, digamos, pagamos muchos impuestos y recibimos muy poco a cambio. Te pongo un ejemplo. Hay ayuntamientos que no llegan a 600 habitantes entre todos los pueblos y a lo mejor manejan un presupuesto de 400.000 euros más la ayuda directa de la Diputación. Entonces, un ciudadano de un pueblo como el mío cada día es más pobre, paga más impuestos y recibe menos dinero público. Y eso es un problema muy importante. Quizá este problema sea más acuciante en los pueblos que estamos en la periferia de los grandes municipios como San Andrés de Rabanedo, León o Ponferrada. En los demás pueblos, pues bueno, de momento yo creo que la Diputación ha hecho una buena labor en general y bueno, el servicio de cuentas y demás que siempre lo ha llevado el SAN, yo creo que está correcto. ¿Son transparentes las juntas vecinales? ¿No hay ninguna manera mejor de controlar, por decirlo de alguna manera, los gastos que tienen esas pedanías que colocando a un secretario de carrera?
A ver, obviamente entre 1.200 no se puede generalizar, hay unas cuantas, algunas pues que ya se ha comentado que no rinden cuentas y por supuesto el índice de transparencia es cero y la Federación no va a defender claramente a los incumplidores. Estamos haciendo campañas continuas precisamente para demostrar que las juntas vecinales no solo tienen que cumplir la información con sus vecinos a través de los concejos, sino cumplir con la legalidad. Por supuesto que la presencia de un funcionario puede ser una herramienta importante y conveniente y yo diría incluso necesaria, pero el problema está en que hay que creer en las entidades locales menores y el problema que tenemos en la comunidad autónoma y en el Ministerio es que no creen en las entidades locales menores. De hecho, lo demuestra que desde la Ley de Régimen Local del 98 no se han desarrollado las figuras que prevé de asistencia para la gestión del patrimonio, los convenios. En la ordenación del territorio que se está haciendo en Castilla y León no se han tenido en cuenta las entidades locales menores y los pequeños municipios, y muchos se llenan la boca con el tema de la despoblación y una pequeña disposición adicional de un Real Decreto va a colapsar la administración local rural en Castilla y León. ¿Por qué? Porque no se ha invertido lo suficiente, no en dibujar en un mapa cuál es el municipio que corresponde a una unidad a otra, sino hacer trabajo de campo para ver cómo los secretarios de cada ayuntamiento efectivamente se estaban dejando la piel y recursos propios y personales para poder mantener el funcionamiento de ese ayuntamiento. Estamos hablando de un problema económico. ¿Es un problema económico esto? Yo creo que en el fondo sí es un problema económico y por tanto opino que como problema económico es el problema que más fácil solución tiene. Siempre que el problema sea solo de dinero se puede resolver. Nosotros proponemos, estamos de acuerdo, lo decía el presidente de la Diputación de León el otro día, que coincidimos con él en que vemos bien que se busque una mayor seguridad jurídica en las entidades locales menores. Incluso hasta cuando se ha acordado para esa seguridad jurídica, el Ministerio se ha acordado quiere acordar de los habilitados nacionales, tampoco podemos verlo mal en abstracto, pero claro, evidentemente no de esta manera. Estamos dispuestos a ser garantes de la legalidad del mejor funcionamiento, pero ¿cómo? Pues estudiando la realidad territorial. Lo que proponemos es que se creen agrupaciones de entidades locales menores y se creen los puestos de secretario interventor de esas agrupaciones. Sería posible, siempre que se reúna un número de entidades locales menores que consigan entre ellas un presupuesto de 300.000 euros aproximadamente, se crearía un puesto de secretario interventor, saldría concurso y se cubriría ese puesto por un habilitado nacional. Aquellas otras pedanías que resultara difícil porque entre una pluralidad amplia ni siquiera se llegara a ese importe, pues como ya apuntaba antes Carlos, evidentemente, claro, el papel de las diputaciones es clave, sus servicios de asistencia tienen que dimensionarse y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, incluso el Estado, tienen que entender que León tiene una peculiaridad territorial importante y su financiación para sostener el servicio de asistencia no puede ser el mismo que el de otras provincias. ¿Hay unidad política para solucionar este problema o también se utilizan las entidades locales menores para el juego político? Yo he detectado mucha, perdón, te doy mi visión y luego nos das la tuya. He detectado que sí, que ha habido unión estos días, porque hemos visto una reunión en la Diputación en la que estaba, pues lógicamente, el propio equipo de gobierno, el Partido Popular, estaban los representantes del Partido Socialista, de Unión del Pueblo Onés, de Ciudadanos, incluso nuestro colegio, que hemos tenido contacto con políticos del más amplio espectro, también con un grupo que no está representado en la Diputación, como es Podemos, también hemos hablado, y prácticamente todos coincidimos, y no repito los planteamientos, todos coincidimos en lo que estamos hablando aquí. Yo quería hacer hincapié en el tema de la fiscalización, o sea, las juntas vecinales en general no tenemos problemas de que las administraciones nos fiscalicen, y eso quiero remarcarlo. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, a mejorar, pero todo esto necesita pues también un poco de cariño económico por parte de esas administraciones, y eso quería remarcarlo porque vamos, nosotros no estamos en contra de que se nos fiscalicen las cuentas. Es que habría que hacer realmente un pacto de Estado en este tema. Hay otros países que están apostando claramente por lo que es la administración local por debajo del municipio,
para resolver según el principio de subsidiariedad, es decir, hágase en el plano más bajo, más cercano al ciudadano, que sea eficiente. Y en este pueblo tenemos un ejemplo de cómo hay cosas que no tienen por qué llegar al ayuntamiento si se pueden hacer aquí con el concurso de los vecinos y de la junta vecinal. Y esa mentalidad unida al elemento de ser un escalón de democracia directa debe calar tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes de Castilla y León. Y hasta ahora, bueno, sí se ve que hay intención, pero no se plasma realmente esa unión en el aparato legislativo, y decir, reformemos la ley en aquello que ha fallado y mejoremos y, sobre todo, como decía Julio, financiemos adecuadamente en programas, porque el que funcionen bien las juntas vecinales supone más PIB para el mundo rural y más población en el mundo rural. Esa es la última reflexión, tenemos que cerrar, os pido 30 segundos a cada uno. He leído estos días en las reuniones que ha habido también, y una de las preocupaciones de los concejos, de las parroquias, del resto de las pedanías que hay diseminadas por el resto de España, de que esto puede ser un torpedo para la línea de flotación de la despoblación. Parece que ya todo el mundo entiende que la despoblación es un problema de Estado, pero no sé hasta qué punto, si no solucionamos esto, puede dañar incluso a no solamente poner una solución, sino que puede ser un problema para cerrar localidades como la que estamos ahora mismo. Es que, de hecho, ya antes comentaba Carlos, creo, aquí tenemos un problema importante en el día a día. Nosotros no podemos tomar decisiones seguras, porque si hay una impugnación de un acuerdo o lo que sea, va a significar que nos lo van a hacer nulo, de pleno derecho. Entonces, de aquí a, por lo menos a final de legislatura, yo creo que teníamos que tener este tema resuelto desde ya hasta el final, para poder llegar a los convenios que decía Carlos con los ayuntamientos, a manejar temas como el coto de caza, el tema maderero, es decir, son decisiones importantes que muchas, incluso lo de las tasas eléctricas, que tanto hemos peleado por ella y que ahora mismo no podemos llevar a cabo porque no tenemos la asistencia de un secretario habilitado. Javier, después de que se ha demonizado tanto a los secretarios, que son vecinos que han echado el resto por ayudar a que esto se haga adelante y que muchos se suben a la motosegadora para hacerlo y echar una mano, ¿qué solución propones a corto plazo? La solución es para nosotros bastante sencilla. Se la aportamos al Ministerio antes de que aprobara este reglamento, no nos ha hecho caso, y es la que he repetido a lo largo de este coloquio. Requiere un poquito de voluntad por parte de todas las administraciones implicadas y un poquito más de medios económicos y medios técnicos, nada más. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero evidentemente desde una posición realista. Le explicamos al Ministerio que es muy fácil crear puestos donde sea posible proveerlos por un secretario interventor, y en el resto hay que hacer un mapa para que pueda buscarse la solución fundamentalmente a través de servicios de asistencia con una mayor financiación o mayores medios personales, y creo que coincidimos todas las administraciones, menos el Estado hasta el momento, a ver si acaba de entenderlo. Yo creo que estamos en un momento clave, es decir, nos encontramos con que el potencial que tiene la administración electrónica de facilitar el acceso a las administraciones y a las pequeñas, a las más altas, pero a los ciudadanos, el poder relacionarse con las juntas vecinales, con los ayuntamientos, puede ser un impulso enorme. Es decir, hay que cambiar los paradigmas. Nosotros, esta pedanía, este concejo lleva 10 siglos funcionando, satisfaciendo necesidades de los vecinos, y debe seguir haciéndolo. ¿Por qué? Pues porque tiene el patrimonio rural, tiene el territorio, y nosotros tenemos que poner en valor eso. Y si no hay una coordinación de todas las administraciones y un convencimiento de que se puede hacer con plena transparencia, aplicando las mejores tecnologías disponibles en cada momento, y que todas las partes lo hagamos de común acuerdo, no lo podemos hacer. Si lo que buscamos es enfrentamiento entre vecinos, entre el secretario de un lado y de otro, pues como se está intentando hacer, pues lo que vamos a conseguir es que el medio rural todavía se empobrezca más y se desertice más. Pues muchísimas gracias a los tres por el esfuerzo, por venir hasta aquí, hasta Pedrún de Torío, que también agradecemos, como no,
al alcalde pedáneo las facilidades que nos ha dado para poder grabar este programa desde aquí. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por estar ahí. Esperemos que hayan conocido un poco más la realidad de estas pedanías que nada tiene que ver con los municipios y que ahora mismo están pasando un momento complicado. Como ese Real Decreto hay que aplicarle, en Castilla y León Televisión estaremos muy pendientes de los problemas que pueda generar, o si finalmente hay una moratoria, también les contaremos cómo queda resuelto, porque esta televisión, como saben, su televisión autonómica también está muy interesada por el medio rural, por el mundo rural de toda la comunidad. Nos vamos, volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces pasen una buena semana.